Somos Radio. El próximo domingo se decide quién va a suceder a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Cerca de 100 millones de ciudadanos mexicanos van a ir a las urnas para definir 629 cargos federales. Según la encuesta publicada en el mes de abril por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, la favorita para los comicios del 2 de junio es Claudia Sheinbaum, candidata del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Sheinbaum lidera las intenciones, más o menos con 51% de los votos, mientras que Xóchitl Gálvez Ruiz representa a los partidos Acción Nacional, el PAN, el tradicional partido de derecha, Revolución Democrática, el PRD, y el Partido Revolucionario Institucional, que eran hasta la llegada de Morena los tres partidos principales de México, que está cerca del 36%. El mandato de López Obrador va a culminar en octubre, recién va a ser una larga transición, y es uno de los líderes mundiales y regionales con mayor nivel de aceptación. Para hablar de este tema estamos con un amigo y compañero, Alfredo Serrano Mancilla, economista y casualmente director de CELAC, que está allí en Ciudad de México, siguiendo los comicios de cerca. Querido Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Dani, buen día, ¿cómo estáis por allá por la Argentina? Muy bien. Bueno, queremos escucharte muy atentamente. ¿Qué expectativa hay para la elección el próximo domingo? ¿Te parece que no va a haber sorpresas en el resultado, que el triunfo de Claudia Sheinbaum está garantizado? Y si es así, ¿qué es lo que expresa el triunfo de Claudia, Alfredo? Haremos un spoiler, Dani, porque no va a haber ningún tipo de intriga el domingo. La victoria de la candidata primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, va a ser, yo diría, por una gran holgura. No pareciera que se espera ningún tipo de atisbo de sorpresa. Probablemente la discusión hoy en día es el grado de participación, es decir, que hubiera una desmovilización por exceso de confianza. Eso sí es una discusión porque, como bien decías, se van a también elegir las cámaras legislativas y por lo tanto hay mucho en juego para seguir sosteniendo una mayoría que le permita seguir avanzando en la transformación, ¿no? Además digo transformación muy enfáticamente porque Andrés Manuel López Obrador le llamó a esta fase de cambio la 4T, la cuarta transformación en términos muy históricos. Así que pareciera que hay mucho en juego en algunos estados que también son importantes, teniendo en cuenta que Morena sigue teniendo 2/3 de los estados a día de hoy. Por lo tanto hay una hegemonía en las instituciones y, lo que es más importante, hay una hegemonía en los sentidos comunes, que yo creo que es la gran clave de este proceso que ha encabezado y liderado Andrés Manuel López Obrador, como tú bien decías, con una imagen positiva. Miren la encuesta que mire, da igual, por encima del 55, 60, después de un sexenio, porque hay que recordar que aquí en México son sexenios. Hay que recordar también que no hay segunda vuelta, por lo tanto gana el que obtenga un voto más que el otro, y eso también es relevante. Una singularidad es que no hay vicepresidencias, lo cual en los tiempos que corren casi que mejor, ¿no? Y también me atrevo a decir que otra de las plazas más importantes para analizar la elección del domingo es lo que pueda pasar en Ciudad de México por la envergadura poblacional y política que tiene, donde además hay otra candidata, mujer y claramente de izquierdas. Y quiero enfatizar también lo de claramente de izquierdas, porque en México no se discute este asunto. Es una propuesta morena de izquierdas, con una candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, de izquierda, con una candidata a Ciudad de México, Clara Brugada, claramente de izquierdas. Y aquí pareciera que no tiene cabida ni la ultraderecha, ni la miniderecha, ni los libertarios, y es para pensar y para reflexionar. Tú conoces bien este proceso en los últimos tiempos, Dani. Querido Alfredo, tenemos varias preguntas para hacerte a propósito de lo último que estabas diciendo, porque es muy interesante. Porque México tuvo pandemia, México también fue afectado por los cimbronazos económicos de la guerra. México tiene Estados Unidos, de hecho, lo que yo aprendí de haber ido a México,
es que Estados Unidos para México es un problema no de política exterior, sino de política doméstica, por el nivel de peso específico que tienen los Estados Unidos en México. Siempre doy el dato ese que me parece bastante contundente. Son 65.000 millones de dólares por año las remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos, que envían a México todos los años. México también tiene TikTok, ¿no? Tiene redes sociales, ¿no? Porque muchas veces ahora se explica, no, lo que pasa es que la nueva derecha tiene que ver con el TikTok. ¿Qué pasó en México como para que México también tiene violencia? Los índices de violencia de México son enormes, la llamada inseguridad. ¿Qué nos deja el modelo mexicano de aprendizaje con respecto a evitar la llegada de la ultraderecha o la hegemonía de un gobierno transformador como el de López Obrador? Si me permites, Dani, además también en México hay un poder de comunicación hostil, no menos hostil del que pueda haber en la Argentina o en cualquier otra latitud de América Latina. También hay un poder judicial en contra. Hay que recordar que Norma Piña es la fiscal general, la que encabeza el Poder Judicial, muy hostil contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como tú bien dices, hay poderes económicos en contra, y con todos estos factores que suelen ser repetitivos en cualquier lugar del mundo y que justifica muchas veces que la izquierda no pueda avanzar y que la derecha pueda ser la que construye hegemonía, yo creo que hay como muchas lecciones. A mí la primera es que Andrés Manuel López Obrador y Moreno tienen un ancla, que es el ancla ideológico, las convicciones y la valentía. Y esto a veces se subestima con tanto hablar en clave de posmodernidad. Hoy en día, cuando uno tiene la más mínima duda, un ataque del poder mediático, un ataque del poder judicial, un momento de coyuntura compleja, se llame pandemia o se llame cualquier reacción de los Estados Unidos por ser el vecino que es, cuando tienes ese ancla firme que es tu matriz ideológica, un conjunto de principios, de valores, convicciones y valentías que parecieran palabras pasadas de moda, pero que Andrés Manuel López Obrador la ha colocado en la centralidad de la política mexicana. Ha revalorizado los símbolos. Es muy interesante como el poder de la simbología, no vaciándolos, sino intentar reapropiándoselo. Fíjate que hay una pequeña curiosidad. La palabra morena, que es hoy en día el movimiento más relevante en México, porque es el partido realmente del oficialismo, la utiliza precisamente, o la elige Andrés Manuel López Obrador, haciendo alusión, evocando a la Virgen de la Guadalupe. Es decir, utiliza esos símbolos históricos que tuvo el PRI durante mucho tiempo en México, se los apropió, lo resignificó. El orgullo mexicano, yo me atrevo a decir que es otro de los aspectos que tú has estado en una mañanera y escuchas a Andrés Manuel López Obrador permanentemente enfatizando el orgullo mexicano. Habla del humanismo como terminología, como gran horizonte. Yo creo que, y además todo esto con una comunicación que también lo has vivido en primera persona, donde él no tiene ningún tipo de problema para contestarte a ti en 1 hora y 10 a una pregunta que le haces. Es decir, le huye a los manuales tradicionales, probablemente obsoletos, de la comunicación política, donde todo parecería que hay que contestarlo en 30 segundos porque si no la gente no te atiende. Él ha dicho, no, yo voy a decir cosas interesantes, voy a explicar cosas, no le voy a huir a ninguna controversia, y hoy en día tú bien sabes que es el principal youtuber de México, es el que tiene más visualizaciones. Y uno de los más importantes de habla hispana. Estamos hablando de Andrés Manuel. Vamos a escuchar a Andrés Manuel en un momento, que sostiene que se despide de la política. Acá estamos algo que yo creo que esto va a ser difícil de ser probado. Vamos a ver en el futuro qué es lo que sucede, porque es muy difícil dejar la política teniendo los niveles de aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador, de 60% de aprobación. Él dice, escuchémoslo, que cuando termine su mandato se va a ir a su finca del estado de Tabasco, donde es original, se va a ir al interior de México y no va a participar más de la vida pública, no va a hablar más, no va a escribir más, no va a incidir más. Lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas de millones de mexicanos. Esta es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todas y de todos.
no es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. Entonces, sí me voy a ir a despedir porque pues yo ya me retiro, me jubilo, yo no voy a participar en ninguna actividad política, no voy a asistir a ningún foro, a ninguna conferencia, no voy a tener red social. Muy fuerte esto de Andrés Manuel. Estamos hablando de alguien que tiene, realmente es un parteaguas de la historia de México, ¿no? Porque es una figura muy emblemática. ¿Qué tenemos para decir de Andrés Manuel López Obrador, Alfredo? El primero tiene una biografía, una historia. También lo digo porque a veces uno cree que se puede construir biografías y liderazgos en 2 días a través de atajos. He aprendido siempre a utilizar mucho esta palabra que la repito insistentemente, la de perspectivear, poner las cosas en perspectiva, y Andrés Manuel Obrador tiene un recorrido desde hace mucho tiempo y por ahora ha ido cumpliendo absolutamente todo lo que ha planteado. Él no quiere seguir en la política. De hecho, más allá de la cantidad de gente que decía que iba a interceder en la sucesión, es decir, en la elección de la candidata, en este caso, Andrés Manuel López Obrador también planteó un método. Eso es algo para aprender en América Latina y para discutir. Creó un método, y tú bien lo conoces, que es el que gana dentro de unas encuestas al interior de Morena, le dan la candidatura presidencial. El segundo le dan la presidencia del Senado. El tercero le dan un rol importante en el Congreso. El siguiente le dan un rol importante en el partido. Creo que todo esto Andrés Manuel López Obrador lo ha ido construyendo precisamente para salir de la política, sobre todo del primer plano de la política. Creo que ha dejado, incluso yo creo que se va a ir con algo más importante todavía que ganar las elecciones, que es la reforma de la Constitución para retomar el espíritu de 1917. Ha planteado, se fue al Congreso, eso no lo había visto en ningún lugar de América Latina, en plena campaña electoral. Él dice: vamos a dejarnos de jingle, de eslóganes vacíos, de imágenes y de show mediático. Yo me voy a ir al Congreso, voy a plantear una reforma constitucional para precisamente evitar todas esas contrarreformas neoliberales que se produjeron en México. Plantea nada más y nada menos que el salario tenga que estar indexado constitucionalmente por la inflación, así con el tema de las pensiones públicas, así con tantas otras asuntos en política tributaria, en eliminación de privilegios. Y lo ha planteado en el Congreso, y yo creo que se quiere ir precisamente dejando a la sociedad mexicana no solo con la victoria de Claudia, sino con esa Constitución que él tanto ha abrazado a lo largo de la historia de 1917. Y si me permites, Dani, otro aprendizaje. El cambalache o de siglas no siempre es eficiente, y lo has dicho en la presentación. El PRI-PAN-PRD, que parece casi un trabalenguas, de que pusieron a todas las siglas en la misma coctelera para ver si así lograban desbancar a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, tampoco le ha funcionado. A veces las cosas no funcionan porque juegues con una sigla y las metas todas ahí en una coctelera, en un combo. También son aprendizajes que la derecha no ha tenido. Yo creo que Andrés Manuel deja infinitas lecciones y aprendizajes para las políticas progresistas de izquierdas del campo nacional popular. ¿Cuáles son esos aprendizajes, Alfredo? Porque acá está muy instalado de que la ultraderecha es un fenómeno mundial y no lo pudimos evitar. La guerra, la sequía, la pandemia, TikTok, y bueno, era inevitable que llegue Milei. Casi. Es una explicación que dan muchos. Mira, la política exterior de México con Andrés Manuel López Obrador ha sido, y a mí una vez me lo dijo el ex canciller Marcelo Ebrard, que decía que para poder afrontar y negociar con mayor fortaleza frente a un país como Estados Unidos o contra el mundo, tienes que ser muy soberano. Es al revés, cuanto más sumiso eres, menos poder de negociación tienes, y cuanto más soberano eres, mucho mejor podrás negociar. Andrés Manuel López Obrador ha hecho una política exterior, teniendo en cuenta que tiene al vecino del norte con una frontera gigantesca, nada más y nada menos que se mandó un avión para rescatar a Evo Morales en pleno golpe de Estado, o sigue desconociendo a la que él considera la presidenta
ilegal e ilegítima del Perú. Es el único país de América Latina que no reconoce a Dina Boluarte como presidenta del Perú, porque él considera que fue irregular la forma de sacar a Pedro Castillo contra viento y marea lo sostiene, o asistir con el asilo a todos los perseguidos judicialmente de Ecuador. Ha pasado recientemente un episodio realmente deleznable a nivel internacional. Ha tenido una política exterior muy proactiva. En términos de organismos internacionales, está presente en las principales sillas de los organismos internacionales a nivel regional y a nivel mundial. Esto es un aprendizaje. No hay que hacer a veces tanto show, tanto viajar afuera, y ya se entiende la indirecta, y tener mayor peso en el orden geopolítico internacional. A nivel interno, la economía. Yo creo que es otro aspecto que quizás se desconoce mucho afuera, pero el peso mexicano es la moneda más apreciada, es decir, con una moneda muy fuerte en relación con el tipo de cambio con el dólar, más apreciada de toda América Latina. Es decir, todo esto que le cuestionan a las políticas, donde la nacionalización, por ejemplo, del sector petrolero, que ha sido una de los ejes fundamentales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, renacionalizó, reestatizó Pemex, que es algo fundamental, lo recuperó. Eso no ha sido en contradicción con tener una moneda fuerte o convertirse hoy en día en México, la primera vez en la historia, que es el principal socio en inversión extranjera directa y comercial para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, cuando mira quién es su principal socio comercial, es México, y lo ha logrado con una política muy fuerte. Aportar algunos datos a lo que vos estás diciendo. La Secretaría de Economía de México, para que entendamos, está presumiendo de las cifras récord de inversión extranjera directa en el primer trimestre del año 24, 20.300 millones de dólares. Y además, otro dato que quería decirte, que es, en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el peso mexicano se apreció frente al dólar un 17%. O sea, no es que se devaluó, se apreció frente al dólar un 17%. Eso habla un poquitito. También es cierto que cuando se profundiza un poco, también hay cambios geopolíticos que se produjeron en los últimos 6 años, fundamentalmente la guerra económica entre Estados Unidos y China, que de algún modo están justificando que los Estados Unidos están empezando a trasladar las fábricas que tenían en China a su frontera con México. Vamos a escuchar ahora a un spot de Claudia Sheinbaum, como para ir terminando, y casi que podríamos ir afirmando que va a ser en octubre la próxima presidenta y la primera presidenta mujer de México. Hace ya más de un año vine a Tuxtla Gutiérrez y aquí me regalaron un dije con forma de corazón, y siempre dije que llevo a Chiapas en el corazón, hoy y siempre. El día de hoy, hace un momento, Eduardo Ramírez, próximo gobernador de Chiapas. ¿Qué podemos decir a propósito de Claudia Sheinbaum? Por lo pronto, tiene una larga trayectoria en la izquierda, militante universitaria, militante estudiantil. Hasta hace muy poco tuvo que pedir licencia, pero era ni más ni menos que alcalde de la Ciudad de México, ¿no? La sede, ¿no? La capital del Imperio Azteca también. Eso es una cosa que siempre te recuerdan ahí en Ciudad de México. Siempre, esto es la capital de un imperio. Y dicen que pocas ciudades en el mundo pueden decir que siempre fueron capital de un imperio. Roma, por caso, y Pekín, en otro sentido. Madrid. Madrid. Bien. ¿Qué podemos decir de Claudia, Alfredo? Es una mujer, Dani, altamente formada. Hay que recordar que tiene doctorado en química, forma parte de un premio Nobel de materia medioambiental, de un panel de investigadores. Hay que recordar que además es altamente leal a Morena y Andrés Manuel. Fue secretaria de Medio Ambiente cuando Andrés Manuel era el alcalde de Ciudad de México. Luego estuvo, como tú bien decías, gobernando una ciudad que es casi un país, por lo grande y lo complicada que llega a ser. Creo que ideológicamente es muy nítido su pensamiento, es un pensamiento claramente de izquierda, no titubea en plantear el rol del Estado, no cuestiona el legado histórico de AMLO. Seguramente tiene particularidades y diferencias con Andrés Manuel. Es imposible
imposible llegar a la altura del carisma y del poder comunicacional. Creo que son sus desafíos hacia adelante. Me parece que eso es algo que se ha instalado en la agenda. La gente escucha las mañaneras para saber qué piensa Andrés Manuel, y la gente discute de las mañaneras después de 5 años y medio haciéndolo. Eso es un reto, un desafío que seguramente lo van a resolver con sus no sé, particularidades. Creo que hay gente muy valiosa, porque eso es lo interesante. Alfredo, por acá, entre nosotros lo podemos decir, Andrés Manuel como comunicador es irreemplazable. Imposible de reemplazar. Es irreemplazable. Estamos hablando de probablemente el mejor comunicador que tenga la región. Lo que hace es extraordinario, digamos. Y además lo asume él. Esto es importante decirlo. Las mañaneras todos los días empiezan a las 7 de la mañana, duran 2 horas, y es el presidente que asume de modo directo y habla de absolutamente todo, digamos, con mucha dedicación. Y la verdad que está basada básicamente sobre la gran capacidad que tiene de comunicar AMLO, ¿no? Eso es único, ¿no? Es único. También quiero resaltar que, y tú has conocido a algunos de sus personajes, tiene un equipo de máximo nivel ideológico y técnico. Yo hablo siempre de Jesús Ramírez. Para el que no le conozca desde Argentina o desde América Latina, hay que seguirle, hay que entender que hoy en día, que es el coordinador de su comunicación, es un hombre con una biografía también claramente de izquierdas, y que por eso creo que al final van a tener que crear ciertos equipos para sustituir pues esa magia que tiene Andrés Manuel López Obrador. Pero cuidado, no hay comunicación sin cambios reales. Eso creo que han mejorado los indicadores de pobreza, han mejorado los indicadores de desigualdad, han mejorado las políticas sociales, y además han hecho algo que lo quiero decir antes de despedirme, y es que ha cambiado también la matriz tributaria, quitándole todos los privilegios a los grandes fortunas en este país. Hoy en día le ha quitado lo que en Argentina se discute pero no se termina de resolver, que es el gasto tributario, dicho de otro modo, lo que dejan de pagar las grandes fortunas, precisamente porque la ley le permite esto. Bueno, en México, AMLO lo primero que hizo es: yo voy a recaudar mucho, pero lo voy a hacer quitándole privilegios a los muy pocos, y además quito gastos superfluos. Y por cierto, Andrés Manuel sigue viajando en vuelo comercial, por cierto. Querido Alfredo, tienen muchas ganas de hacerte preguntas a nuestros compañeros. Vamos con una pregunta acá de Juan González. A ver, Juan. Alfredo, ¿cómo te va? Estamos hablando de que la nueva derecha no ha penetrado en México. Ahora bien, hay una figura que también viene teniendo algún impacto acá, que es Eduardo Verástegui, que a nivel electoral entiendo que no la ha tenido. Entiendo de hecho que este año no ha podido participar de las elecciones, pero sí influye mucho en esta idea de la batalla cultural. Tiene mucha relación con Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei. Agustín Laje vino acá a Argentina, se reunió con Milei antes de que asuma Milei, también vino a la Asunción, y me intriga un poco el perfil del personaje, firmante también de la carta de Vox, y me intriga un poco el perfil del personaje, pero también viene afuera, la película, la última que hizo, también rebotó bastante, y me intriga el momento de él y qué está haciendo la política mexicana. Juan, es la marginalidad en sí mismo en la política mexicana. No existe ninguna discusión, y además yo lo conocí más precisamente porque cuando se hizo aquí un acto de la ultraderecha en México, que ya asistió Javier Milei, estamos hablando antes de ser presidente, vino también Abascal y algunos otros líderes y representantes de la ultraderecha. Él ahí hizo un poco más de eco, y ahora en la visita, en la asunción presidencial de Javier Milei, que se hizo creo que más selfies que cualquier otro, me parece que intentaba precisamente tener la relevancia que no tiene en México. Es más, la derecha tuvo que inventar la figura de Xóchitl Gálvez, que es una persona que viene del PAN, para construir una biografía probablemente más cercana a los sentidos comunes de Morena, porque afortunadamente, y esto siempre es un mientras tanto, un veremos, un por ahora, los temas que la derecha o la ultraderecha plantea, salvo en materia de inseguridad, y ahí sí que creo que precisamente se mira más a Bukele que a cualquier otro lugar, ni siquiera se mira tanto a Javier Milei. Aquí sí que hay algo respecto a la figura de Bukele, también lo digo porque ahora se van a ver, ¿no?, en la toma de posesión con el propio Javier Milei. Me parece que sí, el único aspecto más de la ultraderecha que encaja en México, nuestras encuestas lo han dicho, es una suerte de buquelización de la sociedad en materia de lucha contra la inseguridad, y se mira mucho a Bukele. Está pasando en todo el continente. Yo creo que incluso se mira más a Bukele en la praxis de la ultraderecha que a Javier Milei, que quizás es más todavía una cosa así como la gente lo mira sin lograr entenderlo del todo, y me refiero incluso a la clase política tradicional conservadora latinoamericana.
Querido Alfredo, te agradezco mucho el contacto con nosotros, un abrazo muy grande, nos vemos a tu regreso y bueno, estaremos hablando seguramente en estos días o la semana que viene ya con el resultado puesto. Un abrazo grande. Abrazo fuerte, Dani. Un abrazo. Alfredo Serrano Mansilla es economista y director de CELAC.